Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este santuario del Señor del Humilladero. Saludamos de manera especial a todas aquellas familias que nos siguen por medio de nuestra página web, para que sea el mismo Cristo quien los siga llenando de abundantes bendiciones. Los invito a reconciliarnos en este domingo con el Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. En este domingo glorifiquemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Esta Santa Misa se ofrece por el eterno descanso de los esposos Justo Andelfo Trujillo Suárez y Blanca Mary Jaimes de Trujillo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás y le dijo: ponte en camino y vete a Nínive, la capital de Asiria, y anuncia allí el mensaje que voy a comunicarte. Jonás se puso en camino y fue a Nínive, como se lo había ordenado el Señor. Nínive era una ciudad sumamente grande,
3 días hacía falta para recorrerla. Entró Jonás en la ciudad y caminó durante un día anunciando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, promulgaron un ayuno e hicieron penitencia, grandes y pequeños. Al ver lo que habían hecho y cómo se convertían de su mala vida, se conmovió Dios y no les aplicó el castigo anunciado. Palabra de Dios. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, que sepáis una cosa: nos queda poco tiempo. En adelante los casados vivan como si no estuvieran casados, los que lloran como si no lloraran, los que gozan como si no gozaran, los que compran como si nada recibieran, y los que venden como si no ganaran, porque este mundo que vemos se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó, aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios. Volved a él y creed en el Evangelio. Y caminando por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando la atarraya en el lago,
pues eran pescadores. Entonces les dijo Jesús: seguidme y haré que seáis pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos en nuestro Señor Jesucristo, reciban un saludo muy especial. Hoy, día del Señor, venimos a su casa a consagrarle nuestra vida y el inicio de esta semana para que Él acompañe nuestros trabajos, nuestras fatigas, nuestros esfuerzos durante esta semana que estamos iniciando. Hoy la palabra de Dios en la primera lectura nos habla del anuncio que hace el profeta Jonás a este pueblo, Nínive. Y el mensaje central que nos da esta primera lectura es que todos se pueden convertir. Todos se pueden convertir. Porque Nínive era la capital del imperio asirio, este imperio que fue opresor del pueblo de Israel, esclavizó al pueblo de Israel, hizo, sin contar, un montón de injusticias contra el pueblo. ¿Y cómo es posible que Dios, habiendo escogido a un pueblo, habiendo escogido a Israel, se dirija a sus opresores, a sus enemigos? Pues vemos que Dios quiere invitar a todos a la conversión. Para Él nada hay imposible. Invita inclusive a su camino a aquellos que para el pueblo de Israel no lo merecen. Y Jonás pues predica, anuncia a este pueblo, a esta comunidad, a Nínive, la conversión, que cambien de conducta, que escuchen a Dios. Y dice la palabra de Dios: faltaban 3 días para recorrer la ciudad, y el Señor Dios vio que esta comunidad en esos 3 días empezó a cambiar, a convertirse, y sintió misericordia de ellos y no los castigó, los perdonó y los liberó del castigo que les tenía preparado. Hoy nos invita el Señor a que busquemos su camino, que todos tenemos la esperanza de poder cambiar, de que no podemos juzgar ni siquiera a nuestros enemigos, a aquellos que nos oprimen, porque para ellos también el llamado de la conversión está haciéndose cada día. Todos debemos buscar ese camino de Dios. Ese llamado lo hace Dios tanto para ese pueblo extranjero que oprime al pueblo de Israel, como para el mismo pueblo que Él se escogió. Todos necesitamos buscar la conversión. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo quiere hacer énfasis en un tema muy importante: este mundo pasará. Y en la comunidad de Corinto hay una inquietud. Los integrantes de esta comunidad se están preguntando cómo es la mejor manera de vivir, cómo es la mejor manera de agradar a Dios, si en el matrimonio o si estando solteros o en la vida consagrada. Y por eso San Pablo les dice: los que están casados vivan como si no estuvieran casados. Utiliza estas paradojas, estas frases que son pues incomprensibles o llaman la atención para nosotros. ¿Cómo uno, estando casado o estando consagrado, vivir como si no lo estuviéramos? Pues quiere hacer énfasis, llamarnos la atención para decirnos que en nuestra condición de vida, en la condición que tenemos, debemos vivir según el Señor, no enfatizarnos ni centrarnos todo en las cosas pasajeras del mundo. Sabemos que la vida del matrimonio exige muchas responsabilidades, tanto como la vida consagrada. Todas las responsabilidades y esfuerzos que hacemos para vivir agradablemente a Dios
en nuestra condición de vida, debemos hacerla junto a Él, junto a su llamado, junto a su presencia, porque con Él podemos darle un sentido a nuestra vida y no permitir que las cosas, las preocupaciones de este mundo nos alejen de Dios, porque cuando solamente nos proponemos sobrevivir, hacer nuestros mayores esfuerzos por obtener las cosas materiales o aquellas cosas que nos apartan de Dios, los placeres, pues nos alejan de esa dimensión que cada uno de nosotros tenemos, que es la espiritualidad. Nuestro espíritu, nuestra conexión con Dios, debemos equilibrar nuestra vida, darle el tiempo a las cosas del mundo, pero sin olvidarnos que tenemos una vida espiritual que alimentar. Tenemos que rendirle a nuestro Dios nuestra vida, nuestro espíritu, darle cuenta de las buenas obras que hacemos. Y no se nos olvide la primera enseñanza: todos podemos convertirnos, y para poder convertirnos debemos saber vivir en este mundo con nuestra condición de vida, casados o consagrados. ¿Y qué se necesita para poder convertirnos? Pues creer en el Evangelio, creerle a Jesús. Él hoy nos invita: conviértanse, crean en el Evangelio, y empieza el Evangelio diciendo: ya se cumplió el plazo, ya está presente en medio de nosotros el reino de Dios. Y haciendo una reflexión, pues quería compartirles que en nosotros Dios habla día a día a través de nuestra conciencia, esa conciencia que nosotros la definimos como la voz de Dios que habla en nuestro interior, esa voz que nos advierte del bien o del mal que hacemos, esa voz que nos indica qué debemos hacer para que nuestra vida esté en paz y esté feliz. Y hoy el Señor nos dice: ya se cumplió el plazo. Hermanos y hermanas, ya se cumplió el plazo en el cual debemos escuchar esa voz en nuestro interior que nos dice que debemos cambiar. ¿Quién de nosotros, en aquellas situaciones en las que estamos en dificultad, en pecado, cuando vemos que nuestra vida está mal, no ha sentido esa voz en su corazón que le dice: es hora de cambiar, toma un nuevo rumbo, endereza tu camino? Aquel joven de pronto que ha caído en la drogadicción, en aquellos momentos de angustia triste de ver que su vida está destrozada, siente en su corazón ese llamado: cambia, renueva tu vida, conviértete. Así nos pasa a nosotros cuando estamos mal. Y hoy nos dice el Señor: ya se cumplió el plazo, es hora de atender a ese llamado, no dejarlo que pase, no darle, como dice el dicho, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Si escuchamos esa voz en nuestro corazón que nos dice: está mal lo que está haciendo, debes cambiar, debes buscar la paz en tu corazón, en tu vida, pues escuchemos ese llamado y cumplamos lo que Dios quiere, y así tendremos paz en nuestro corazón y nuestra vida cambiará. Así cumpliremos lo que el Señor hoy nos invita, su llamado. Él nos llama a cada uno por su nombre para estar con Él, para que le conozcamos y le amemos. ¿Y cuál es la mejor manera de practicar el Evangelio? Haciendo las obras de caridad, practicando la caridad con el hermano, y eso se inicia también pues practicando la caridad con aquellos con quienes tenemos dificultades, tenemos discordias, perdonando, amando, queriendo, asistiendo a las personas que lo necesitan, sin mirar sus apariencias físicas, su manera de ser, sino mirando en la persona, en cada ser humano, un hijo de Dios, la presencia de nuestro Señor, que en cada uno de nosotros está presente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos colocamos en pie y renovamos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A las peticiones respondemos: a ti, Señor, lo pedimos con fe. A ti, Señor, lo pedimos con fe. Por los ministros de la Iglesia, para que sean siempre los primeros en escuchar el mensaje actual y nuevo de la palabra, creerlo y anunciarlo con valentía a los demás. A ti, Señor, lo pedimos con fe. Por las naciones del mundo y sus habitantes, especialmente por Colombia y sus gobernantes, para que en los corazones de todos haya siempre el deseo de vivir con honestidad y rectitud. A ti, Señor, lo pedimos con fe. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que se sientan reconfortados y aliviados por el amor de Jesús. A ti, Señor, lo pedimos con fe. Por quienes se preparan para iniciar un nuevo año académico, para que en su intención esté siempre el deseo de aprovechar bien el tiempo, formarse honestamente y buscar servir mejor a los demás. A ti, Señor, lo pedimos con fe. Por los que estamos en esta celebración, para que conscientes del anuncio y del llamado que nos hace la palabra, acojamos la buena nueva del reino y nos convirtamos de verdad. A ti, Señor, lo pedimos con fe. Oremos en silencio, presentando confiados nuestras intenciones. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones, y si es tu santa voluntad, llévalas a feliz cumplimiento. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio por la Santa Iglesia de Cristo, extendida por todo el universo. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio por las personas a ti consagradas, para que alcancen la perfección de su estado. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio por las almas de los fieles difuntos, para que obtengan el descanso eterno. Te ofrecemos, Señor, este santo sacrificio. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sean agradables a nuestro Dios. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre, en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, acá está Jesús, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Justo Andelfo Trujillo Suárez y Blanca Mary Jaime de Trujillo, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todos somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Por eso dirijámonos a Dios por medio de la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para todos. Danos paz, danos paz, danos paz para todos. Queridos hermanos, acá está Jesús. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
sacerdote serás, sacerdote de Cristo, esperanza del mundo que no conoce al Señor, remamar adentro a las profundidades de Dios, remamar adentro y llévanos contigo hacia el Señor. Muéstranos el cielo y danos a comer el pan de vida. Muéstranos el cielo y danos el cáliz de salvación. El Maestro te llamó a cumplir una misión. Nuevas redes Él te ha dado, hombres tú pescarás y los conducirás por la senda de vida que lleva a la santidad. Remamar adentro a las profundidades de Dios, remamar adentro y llévanos contigo hacia el Señor. Muéstranos el cielo y danos a comer el pan de vida. Muéstranos el cielo y danos el cáliz de salvación. Remamar adentro. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya nos llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Saludemos a la Santísima Virgen María y consagremos nuestras vidas y nuestras familias. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a cada una de las familias que han colaborado y han sido generosas con esta obra social de nuestro hermano que tuvo este accidente, el bombero, por el cual nosotros dimos una ofrenda generosa. Que Dios bendiga abundantemente con dones espirituales y materiales su generosidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familiares ausentes. Amén. A vivir lo que hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor.